tribunales. Sí. ¿Es ciencia natural o economía ese? Ciencias naturales y sociales tiene. Yo hice naturales. Vos hiciste naturales, bien. Bueno, ¿quién otro cuenta algo de su... Eve Machado, ¿qué cuenta? ¿Qué cuenta Eve Machado? Hola, profe, buenas noches. Yo estudié en un colegio de monjas en Nuestra Señora del Sagrado Corazón, en Barrio Crisol. ¿Y la ingeniería de dónde salió? Me la comentó una profe del colegio, que también es profe de nuestra facu, y la verdad que desde ahí me comenzó a intrigar, así que bueno, me decidí por ingeniería. ¿Cómo marcan los profes, no? A veces para bien y a veces para mal también, ¿no? Pero cuando dicen algo uno lo escucha también, ¿no? Yo creo que empecé a enseñar matemática. Soy profe de matemática, aparte de ingeniero, pero por mi profe de matemática, que era el director de la escuela en ese momento. Y después fue representante legal, las escuelas privadas tienen representante legal. Se cruzó de donde vivía a la plaza del Paseo de los Artesanos, acá en Carlos Paz, vivo en Carlos Paz, a 2 cuadras de donde pasó la creciente de 8 metros, que no era de tanto. Sí, pero mucha agua trajo, mucha agua. Llenó todo el lago, demasiado lo llenó. Y me llamó y me dice, ¿no querés dar clase en mi escuela? Porque yo daba clases particulares y le daba resistencia, economía, le daba un montón de materias particulares para ganarme una moneda, ¿viste? Año 90, 89, 90. Y me dice, ¿no querés dar clase en mi escuela? Dice, pero cortate el pelo y venís sin sandalias. Bueno, el pelo me lo fui cortando y las sandalias de cuero creo que todavía las sigo usando. El pelo se me fue cayendo también, ¿no? Pero ahí y uno se daba cuenta de que empecé a enseñar matemáticas yo porque la profe, que todavía tengo los libros ahí atrás, están los libros de una profesora que vivió muchos años en Carlos Paz, enseñó matemática junto con el rector que digo, don Bastaroli, y se fue a Villa María y no la terminé de ver yo en Villa María. Y la verdad que no sé si falleció, ¿no? Pero debe pisar los 90. Bueno, tengo una deuda con ella. Y bueno, y el ingeniero Bastaroli me enseñó a mí lo que era la pasión por la matemática o la pasión por la termodinámica, una estructura, todo eso que después me fue llevando por la vida trabajando, ¿no? Así que estaba bueno. Bueno, van subiendo gente, ya somos 85. A veces uno es humano, por eso... No, 5 dijimos de grupo. Sofía Bisani, 5. 2 de 3, si no. No, se van, son muchos, si no. Son muchos. Hola, Guillermo Monsech. Buenas noches, ¿cómo están? Mirá, a vos te pueden matricular, a algunos otros chicos no. Y bueno, yo soy un recursante viejo, así que Sí. me va a tener que matricular varias veces. Tenemos, ¿cómo se llama esto? Tenemos canal de Telegram, ¿no? ¿Todos saben ya? Sí. ¿Todos se conectaron ya al canal de Telegram? No lo vi, no estuve viendo los últimos avances del canal. Yo por lo que vi, 74 están suscriptos. No sé, 75 hay ahora, sí, falta gente, ¿eh? Sí, Vayan al canal de Telegram que hay. Bueno, por ahí es un buen mecanismo porque si la página se cae, la autogestión se cae, el canal de Telegram es otra cosa, ¿no? Lo que nos está faltando es subirle material. Ya estamos viendo, dijimos de que lo íbamos a subir al SharePoint, que es como una nube, pero que no... Estamos eligiendo el material para subirle, la clase de hoy, la pasada y los 3 libros. Así que paciencia, vamos de a poco, no lo queremos atorar, queremos que vayan masticando y que vayan pensando en la... ¿Profe? Bien, sí, Cristian, hay gente de autogestión que está terminando, seguramente vos venís de otra comisión o de otro lugar y se están terminando de hacer. Sí, ¿quién me habló? Ana nos habla. Yo, sí. Hoy con el curso, no sé si todos estarán en el grupo de Telegram del curso 4D1, pero
una chica había pasado una encuesta porque con las otras materias que tenemos antes de esta, se nos han adelantado los horarios y terminamos de cursar a las 8. Entonces nos queda como un bache de 8 a 9 y media sin hacer nada, o sea, sin ninguna clase. Habían preguntado si quizás si todos estaban de acuerdo, podíamos hablar con usted para ver si se podía adelantar el horario como para terminar antes. Más que de acuerdo, No sé si todos lo que están de tenemos que acuerdo. hacer es primero tratar de respetar el horario, porque seguramente alguna otra materia tienen por más que terminen temprano. Primero eso, y después puede haber uno solo, con uno solo que curse otra materia, que no lo sepamos, ya estamos perjudicándolo y tenemos que respetar el horario. Por eso, tanto los exámenes como todo va a ser dentro de este horario, por ahora. Sí, Sí. lo que el cursado sí, el horario de la cátedra, como decía Ricardo. Después en el segundo semestre, si hay consulta y todo lo demás, que podemos ir quedando de acuerdo, a lo mejor aprovechamos ese tiempo para ganar horario, pero como hay que respetar, puede haber compañeros que vienen de otro curso, ¿no? De otras materias. Sí, y que no lo sabemos ahora, pero lo podemos ir sabiendo más adelante. Es beneficio para nosotros también salir un rato antes o empezar un rato antes, pero todavía no lo tenemos a eso. Bueno, ahí veo que se está moviendo el chat juntándose para hacer grupo. Miren qué bien que está esto. Sí, muy bueno. Me gusta que se movilicen ahí y se vayan combinando y juntándose a grupos que a lo mejor anteriormente no se conocían. Pero bueno, eso está muy bueno. Link de la materia. Bueno, sí. Fui yo la chica que armó la encuesta y la verdad es que queríamos contemplar la mayoría para el bien de todos. Ahí se están sumando más chicos, como que está aumentando los votos de la encuesta, entonces vamos a tener como quizás un resultado final más tarde, pero nada, era proponerles a ustedes y por supuesto a la mayoría que nos quede cómodo empezar más temprano porque tenemos un bache de horario ahí bastante dilatado, digamos, tenemos como 2 horas al vicio, entonces por ahí quizás nos convenía a todos. Pero seguramente tienen otra materia, ¿no? Lo que pasa, Candy, que no tiene que ver con la mayoría, sino la totalidad, porque no podemos nosotros definir, vamos a decir, porque el 50% puede, el otro 50 o 20, 1 o 2 personas que se queden fuera del cursado. Eso es un tema, vamos a decir, que no lo podemos manejar porque queremos, sino porque hay que respetar los horarios. Pero bueno, está bueno que nos compartas y así nosotros también podemos ir viendo cuál es la realidad de todo, ¿no? También está muy buena la encuesta. Perfecto. Vos sabés buenas noches. Hola, buenas noches, Vicente. Te hice anfitrión ahí para que pases las diapos vos. Bien. ¿Estás en condiciones? Un segundo, sí. Bueno, yo le contaba a los chicos que ya tenemos lo único, digo, que tenemos el canal de Telegram, que todos, 96, 98, llegaron a tener todo, que ya están 75, 78 matriculados en Telegram, que están la mayoría matriculados, que estamos solucionando caso por caso, ya los que venían de otra carrera y los que estaban con matriculación no en industrial ya se pueden matricular. Digo, vamos solucionando de a poco todos los temas. Yo le decía de a poco porque nos está faltando subirle el material del lunes y el de hoy. Así que tranquilo, porque también estamos trabajando con los grupos. Me parece que vamos a ir avanzando como de a poco, ¿no? ¿Qué decís, Vicente? Sí, por supuesto. Esta materia, si bien tiene mucho material para que empecemos con las clases, pero hasta que tomen ritmo, se formen los grupos y demás, vamos a ir con las pausas o el tiempo necesario para que ustedes, chicos, estén tranquilos. Así que bueno,
avancemos con lo que tenemos ahora. No es poco, es la primera semana de clase y estamos logrando dar los dos contenidos o los dos módulos que estaban previstos para el primer capítulo. Sí, hoy logramos terminarlo. Así que bueno, están las vías de comunicación, está todo funcionando, están matriculados, con lo cual, por suerte, este año hasta ahora no nos hemos topado con ninguna restricción, alguna limitación o alguna dificultad. Bueno. Ahí se ve bien. ¿Se ve bien? Fases de vida de un ciclo de un proyecto, clase número 2. Exactamente. Bueno, comenzamos. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna inquietud que esté pendiente de dialogar antes. Si no, comenzamos. Cualquier duda nos consultan, nos paran, interactuamos. Igual Ricardo y Guillermo vamos a ir en conjunto desarrollando este y todas las clases. Así que bueno, un poco lo que viene ahora es entender un poco más en detalle lo que Ricardo comentaba en la clase anterior de las unidades que conforman la materia, ahora desde el punto de vista de un ciclo de un proyecto. Todo empieza en una necesidad. La génesis de todo proyecto es una necesidad. Recuerden lo que decía Ricardo, tenemos que encontrar una relación de compromiso entre necesidades infinitas con recursos limitados. Entonces tenemos que lograr la mejor eficiencia, optimización de esos recursos para satisfacer las necesidades de la sociedad. Esas necesidades, hay que encontrar una idea que permita atender esas necesidades, y de allí comienzan tres etapas de un proyecto, que es la preinversión, la etapa de inversión y la etapa de operación o operacional. Esas son las tres etapas. Dentro de esas etapas tenemos distintos estudios que realizar. En la etapa de preinversión, que es básicamente donde se lleva la mayor cantidad de análisis, porque implica al final de ellos tomar la decisión si se invierte o no. Así que tenemos que definir un perfil del proyecto, tenemos que darle el marco de ese proyecto, para lo cual vamos a establecer cuál es el alcance del proyecto. Y el alcance del proyecto, siempre tengan en cuenta que lo vamos a definir desde dos puntos de vista, mínimamente desde dos puntos de vista. Uno es desde el producto en sí, o sea, qué tomamos como materia prima, que procesamos y entregamos como producto. ¿Dónde están esos límites? Y el segundo punto de vista es desde la comercialización. ¿Hasta qué lugar o hasta qué eslabón del proceso de comercialización vamos a tener incluido en nuestro proyecto, o que nuestro proyecto va a comprender? ¿Por qué? Porque podemos tener una misma temática, un mismo producto, pero tener distintos eslabones hasta el cual llegamos en el proceso de comercialización. Podemos fabricarlo y venderlo en nuestra empresa, podemos tener el sistema de distribución hasta nuestros mayoristas, podemos tener una planta de distribución mayorista propia, podríamos también tener puestos de venta o minorista o puestos de venta directos al público. Y si bien estemos hablando del mismo producto, el proyecto cambia. A medida que avancemos en la definición de qué queremos tener en nuestra integración, el proyecto va cambiando
¿Por qué? Porque cambia la inversión. No es lo mismo la inversión para producir y comercializar en la puerta de la fábrica que anexarle el sistema de logística para llevarlo hasta los puntos mayoristas. Si agregamos los puntos mayoristas, la inversión para adquirir esos espacios y el equipamiento que sea necesario amplía el monto de inversión, y así sucesivamente. Y lo mismo pasa con los costos. Los costos también van a cambiar, con los requerimientos de recursos también. Entonces, por más que tengamos un mismo producto, hasta dónde vamos a integrarnos influye en la definición del proyecto. Por eso hay que tener un alcance claro. ¿Y cuál es la principal ventaja de tener claridad en el alcance? Que no crucemos informaciones de dos alcances distintos. No podemos olvidarnos de una componente de la inversión, no podemos olvidarnos de una componente de costos. Entonces, si tenemos bien definidos los parámetros o los límites, siempre vamos a cubrir todas las necesidades dentro de ese límite, desde principio a fin. Bueno, luego de ese perfil, vamos a tener la prefactibilidad, el estudio de prefactibilidad y el estudio de factibilidad. Nosotros lo que vamos a realizar durante todo el año es el estudio de factibilidad del proyecto que ustedes van a desarrollar, acompañado siempre de estudios de apoyo. Cada una de las unidades o de los temas que desarrollemos pueden requerir estudios complementarios para profundizar algún determinado punto. Por ejemplo, cuando estudiemos la mano de obra, tal vez necesitemos un apoyo de un estudio jurídico contable que nos asesore específicamente en cuáles son las componentes que apliquen en los convenios colectivos del personal que vamos a tener en la planta. Entonces puede ser que recurramos a un estudio de apoyo. Tal vez podemos hacer un estudio de apoyo a través de un estudio de mercado, de muestreo, distintos estudios de apoyos que van nutriendo cualquiera de las etapas de prefactibilidad o de factibilidad. Luego pasamos a la etapa de inversión. El umbral entre esas dos etapas es la decisión de invertir. La bisagra es que el inversor decidió inmovilizar recursos y destinarlos al proyecto. Allí vamos a tener una etapa de diseño final y de ejecución, construcción, montaje, adquisición de equipos y demás. En esa etapa de diseño tendremos que ver si es necesario abandonar algo o el proyecto, o si es necesario postergar o adelantar algún tipo de etapas. Pero es la etapa de inversiones, donde hay una erogación importante por parte de quienes afronten el proyecto. Podrá ser con recursos propios, podrá ser con recursos financiados, pero es el momento donde se inyectan los recursos. Luego viene la tercera etapa, que es la de operación. ¿Cuál es la bisagra entre la etapa de inversión y la etapa de operación? Es tener un proceso que me permita disponer de un producto comercializable. Es decir, que ya tenemos el producto en condiciones de entregarlo al cliente. Todo lo que fue anterior fue parte de la inversión. Y allí está incluido dentro de esa parte, digamos, dentro de esa etapa de inversión, por ejemplo, todos los ensayos, los prototipos, las pruebas, la puesta a punto de línea de producción, que puede ser que me entregue un producto, pero ese producto todavía no tiene la calificación de poder ser inyectado al mercado. Una vez que tenemos todo el proceso confiable, recién podemos obtener la condición de un producto comercializable en el mercado.
Y luego la última etapa, la tercera etapa, es la etapa de operación, propiamente dicha, que va a requerir evaluaciones, análisis de desvíos y ajuste del proyecto a lo largo de todo el horizonte de ejecución del proyecto. Bueno, a esto mismo lo presenta otro autor en este gráfico de torta, que tiene las tres fases: fase de preinversión, fase de inversión y la fase operacional. Y vamos a ver que también se repiten los mismos estudios. Tal vez cambien un poco los nombres, pero en definitiva son los mismos estudios. Comienza en un estudio de oportunidad, en un estudio de previabilidad y un estudio de viabilidad, siempre contando con estudios de apoyo. Y concluye esa etapa, según este autor, que no es cualquiera, es el de la bibliografía del ONUDI, termina en un informe de apreciación. Ese informe es el que le va a permitir al inversor tomar la decisión si pasa a la fase de inversión, la fase que sigue. Dentro de la fase de inversión tenemos las negociaciones y contrataciones para adquirir los equipos, las materias primas, adquirir el inmueble donde va a desarrollarse el proyecto y demás. Diseños técnicos específicos, construcción, montaje, puesta a punto. Podemos tener acciones y concretar preventas o comercializaciones previas a la producción, capacitación, formación, etapa de inducción del personal y demás, que me permite tener la puesta en marcha e inicio de operación. Es decir, que concluye con el sistema productivo montado y en condiciones de fabricar o producir el elemento a vender o entregar al cliente. Y luego, allí pasamos a la fase de operación, que dentro de esa fase de operación puede existirse, o van a existir distintos estudios de monitoreo y requerir la sustitución o rehabilitación de alguna parte del proyecto, algún ajuste, o ampliaciones, aplicar innovaciones, alguna adecuación o decisión comercial que se tome, como por ejemplo abrir otras sucursales. Bueno, todo ese tipo de estudios van a estar retroalimentando permanentemente el proyecto durante los 10 años. Aquí lo que presenta nuevamente las tres fases: fase de preinversión, fase de inversión y de funcionamiento. Y en este gráfico lo que muestra es las actividades que se desarrollan y las erogaciones previstas en lo mismo. Es otra forma de ver lo que veríamos hablando, solamente que ahora desde resaltado actividades de promoción y resaltado en verde lo que son los gastos de capital. Otro gráfico que también permite cerrar esta etapa o este concepto, donde tenemos una etapa de la idea, el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad, donde vemos principalmente la línea que representa la incertidumbre. A medida que avanzamos en cada una de estas etapas, tenemos más precisión en los análisis y en las valoraciones que utilizamos. Y la otra gráfica, la otra línea que está graficada, representa la evolución de los costos de la evaluación. En definitiva, hemos visto distintas presentaciones de distintos autores, pero todos giran en la misma estructuración de estas tres fases del proyecto. Entonces, preinversión, inversión y operación. Preinversión termina con la decisión de invertir. La inversión termina cuando el sistema productivo está en condiciones de entregar un producto comercializable.
datos relativos a cada una de estas etapas. El estudio de oportunidad, su costo oscila entre el 0,2 y el 1% del costo de inversión. El estudio de previabilidad oscila entre el 0,25 y el 1,5. Y el estudio de viabilidad, que es el más completo, oscila, depende del tamaño del proyecto. En proyectos chicos, podríamos decirlo, entre el 1 y el 3%, y en proyectos de mayor monto de inversión, entre el 0,2 y el 1% del monto estimado de inversión. Allí vemos entre los tres estudios cómo evoluciona el requerimiento de gasto en cada uno de esos estudios. Y luego están los estudios de apoyo, que van a variar, depende qué tipos de estudios requiere el proyecto. Y por último tenemos un historial de datos, que es una labor importante en todo proyecto, que es la búsqueda de información para que luego, en base a esa información, pueda realizarse la formulación y posteriormente la evaluación del proyecto. Lo que hablábamos recién era desde el punto de vista de cuánto me cuesta en estos estudios. Acá lo que vamos a ver es la dispersión o el margen de error que tienen los distintos estudios. En el estudio de viabilidad, mejor dicho, en el estudio de oportunidades, vamos a ver que según la ONUDI da una variabilidad de entre el más o menos el 30%, el estudio de previabilidad entre más o menos el 20% y el de viabilidad entre más o menos el 10%. Hay otros autores que trabajan entre el más o menos 30, más o menos 15 y más o menos 5. Pero en definitiva lo importante es que hoy entiendan ese concepto de cómo evoluciona en cada uno de estos estudios la calidad de la información con la cual tenemos que trabajar y la calidad del resultado que debemos entregar en cada uno de ellos. El estudio de viabilidad. ¿Qué vamos a estudiar? En definitiva, lo que Ricardo explicaba el día lunes en las distintas unidades temáticas. El producto, el mercado, la capacidad de planta requerida para atender ese mercado, materias primas, insumos, servicios, dónde vamos a situar nuestro establecimiento, dónde lo vamos a emplazar específicamente, todo lo que es la ingeniería del proyecto, organizaciones de la empresa, acá vamos a definir la estructura orgánica de la empresa y vamos a trabajar en todo lo que son los sobrecostos, la mano de obra, la planificación de su implementación y luego las evaluaciones desde el punto de vista del inversor y desde el punto de vista del Estado. La mayoría de los cursos, hago un apéndice, la mayoría de los cursos de evaluación de proyectos normalmente llegan o se concentran en el punto número 8, entre el 7 y el 8, que es la evaluación. Los puntos que están enlistados aquí entre el 1 y el 6/7 hacen a la formulación, que esto es lo que explicó Ricardo la clase pasada. Lo habitual se desarrolla en los cursos entre el 1 y el punto 1 y el punto 8. El punto 9 no es tan habitual en los cursos de evaluación de proyecto. Y es una óptica muy interesante que permite cerrar todo el concepto de evaluación de proyecto, que es una evaluación ajustada ya no como un inversor, sino como el Estado, sea cual sea el Estado, para analizar si el Estado debe promover, ayudar, subsidiar, colaborar con algún proyecto, en cuál de ellos es más atractivo invertir o dedicar ese apoyo.
Entonces, les menciono esto para que lo tengan en cuenta y puedan capitalizar ese capítulo, porque es un valor agregado que van a tener en comparación a otro tipo de cursos de evaluación de proyecto que normalmente llegan hasta la evaluación comercial. Bueno, aquí lo que tenemos es básicamente la estructura de cómo se van a relacionar y desarrollar el estudio de viabilidad. Es lo mismo que estábamos hablando recién, solamente que presentado en una especie de flujograma o organigrama de contenidos. Decisiones durante la etapa de preinversión. El estudio, recuerden, teníamos donde vemos allí tipos de estudio. Volvemos a lo que hablábamos recién. Teníamos el estudio de oportunidad del proyecto o en general. Que en esa etapa de la oportunidad lo que se hace, como bien dice su nombre, encontrar oportunidades de realizar inversiones. Concretar oportunidades. Determinar la esfera para el estudio de previabilidad o de viabilidad. Sienta las bases el estudio de oportunidades para profundizar hacia los estudios de viabilidad o previabilidad. El estudio de oportunidades va a ser el primer marco en el cual transformamos una idea en un proyecto, con generalidades, con una calidad de información no tan precisa como los otros dos estudios, pero es lo primero que nos permite darle un contexto particular a nuestra idea y convertirlo en un proyecto. Después tenemos los estudios de apoyo, que es lo que hablamos hace un rato, determinar cuál de las opciones posibles es la más viable, determinar el criterio de proyecto escogible, el estudio de previabilidad, determinar la viabilidad provisional del proyecto, una etapa intermedia, la previabilidad, una etapa donde si el inversor entiende conveniente la propuesta presentada en el estudio de oportunidades, apuesta más recursos porque quiere adentrarse en más detalles. Bueno, esa es la etapa de previabilidad, donde ya es requerido otro nivel de información, donde ya antes tal vez trabajábamos con un año de información histórica, ahora ya tenemos que buscar 2, 3 años de información histórica para hacer nuestras estimaciones a futuro. Y luego tenemos nuevamente estudios de apoyo, pero llegamos a los estudios de viabilidad, que en definitiva va a permitir tomar una decisión definitiva al inversor de avanzar o no con el proyecto y determinar la viabilidad del proyecto y los criterios seleccionados. Esto de los criterios seleccionados es importante vincularlo con lo que comentó Ricardo en la clase anterior, donde ¿se acuerdan que había un gráfico que mostraba una retroalimentación? Y él dijo, una vez que terminemos de evaluar, el resultado puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser satisfactorio, no satisfactorio, o cumplir las expectativas o no, pero siempre requiere una etapa de reingeniería. Bueno, aquí es cuando tenemos que revisar los criterios en esa reingeniería. Tal vez es una vez que tenemos toda la información que fuimos puliendo desde un estudio de oportunidades, los llevamos al de viabilidad, al de previabilidad y finalmente al de viabilidad, tal vez ya tenemos una información que no teníamos al principio que nos permite ajustar esos criterios, esas definiciones que tomamos anteriormente. Como por ejemplo la cantidad de puestos de venta directo de nuestro producto o las áreas geográficas de incumbencia a las cuales vamos a llegar con nuestro producto.
tal vez tenemos que apuntar a más cantidad de puntos de venta o menos. Bueno, esa reingeniería también va a estar en esta etapa de viabilidad. Bueno, el estudio de evaluación, que es adoptar la decisión definitiva en cuanto al inversor, y lo que les mencionaba hace un rato, el informe de apreciación previa. El informe de apreciación previa, en el caso de ustedes, ya lo vamos a desarrollar en el segundo semestre, pero básicamente va a ser su defensa del proyecto y su informe ejecutivo mínimamente. Bueno, va a ser las veces de este informe de apreciación previa. Primero los estudios. A ver, hasta ahora se entendió las distintas fases de un proyecto de inversión y cómo nos adentramos dentro de esas tres fases a la fase de estudio, la de preinversión, y dentro de la de preinversión hicimos foco en el estudio de oportunidad, de previabilidad y de viabilidad. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Dentro del estudio de oportunidades, o sea, ahora hacemos foco en el estudio de oportunidades, que es el primer puntapié inicial. En este estudio de oportunidades, normalmente se elabora un análisis desde lo más amplio hacia lo más concentrado, o desde lo más extenso territorialmente, por decirlo de alguna forma, hacia lo más cercano en el mercado. ¿Por qué? Porque las oportunidades pueden estar en cualquier parte del planeta. Más hoy en día, con el nivel de comunicación que tenemos, tranquilamente podemos producir aquí y comercializar en cualquier parte del mundo. Ya se rompió hace varios años ese concepto de asociar el mercado con la fabricación. Hoy el mundo totalmente globalizado nos puede mostrar oportunidades de negocio en el extremo opuesto. En otro lugar del planeta puede estar nuestro atractivo mercado. Entonces, no podemos solamente sesgar nuestro estudio a algo territorial. Por eso es importante estar atento a todas las oportunidades que se presenten en todo el planeta. Por ello, recomendamos esta guía que comienza con estudiar la situación mundial. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Dónde hay situaciones que nos puedan abrir puertas a comercializar un producto? Y para ello tenemos que hacer análisis de economía mundial, análisis de países en desarrollo, el análisis de países en vía de desarrollo, conflictos bélicos, alianzas económicas, comerciales entre los distintos países o grupos económicos o continentes, posibles conflictos comerciales, conflictos comerciales que pueden abrirnos una oportunidad de negocio o nos pueden cerrar una oportunidad de negocio. Si en algún momento pensamos en exportar un producto a un determinado país y ese país firma una alianza con otro país productor y nos cambia las condiciones comerciales, y puede ser que nuestro producto quede no competitivo ante ese nuevo escenario. Entonces tenemos que estar atentos a todo esto. Y obviamente tener siempre presente los bloques económicos, porque bueno, entre ellos tienen condiciones de operaciones económicas particulares. Si bajamos geográficamente, podemos analizar el Mercosur, y también nuevamente analizaremos el contexto político, social, económico, financiero de los distintos países miembros del Mercosur, los principales agentes productivos,
dónde se realizan productos de las características del producto que queremos comercializar nosotros, dónde los necesitan, dónde los requieren, y las relaciones multilaterales entre los países miembros de en este caso el Mercosur o de ese bloque económico, ver qué posibilidades nos otorgan esas relaciones multilaterales. Seguimos haciendo foco o acercándonos geográficamente. Analicemos, supongamos que ya es un proyecto cuyo alcance comercial está centrado en el país. Bueno, obviamente tenemos que estudiar en detalle cómo es nuestro país. Si el proyecto tuviese otro país de destino, también tenemos que estudiar estos puntos. Aquí está puesto la República Argentina, asumiendo de que el proyecto se desarrolle comercialmente en la Argentina. Pero si fuese en otro país, también deberíamos guiarnos por esta lista que nos permite entender cómo funciona ese mercado. Entré en este listado que está aquí, no es excluyente, puede haber otros puntos a considerar, pero bueno, queríamos dejar nombrados todos estos títulos para que les sirva a ustedes de guía, de referencia al realizar estos estudios de oportunidades. Datos generales del país, qué tipo de gobierno y política tiene, cómo es su economía, cómo se ha comportado la economía en los últimos años, qué perspectivas económicas puede tener un país. Bueno, análisis de los distintos sectores económicos, el PBI, nivel de deuda externa, relación deuda externa con el PBI, financiamiento de la deuda pública, políticas económicas, fiscales, monetarias. Todo esto influye porque me va a posicionar el mercado en este contexto y tengo que saber si soy competitivo en este contexto. Perspectivas económicas, ¿qué va a pasar a futuro? Esto cambia, hay países cuyas economías o políticas económicas y sociales no fluctúan tanto, hay otros países que depende de cada gobierno, fluctúan significativamente. Es una cualidad a tener en cuenta. Tipos de cambio, climas, la geografía, la infraestructura con la que cuenta el país. Es un país que está desarrollado desde el punto de vista de su infraestructura o no. Va a requerir adecuaciones en la infraestructura para que el proyecto sea viable. Nivel de educación y formación que se puede encontrar en ese país, niveles de importaciones y exportaciones, su balanza comercial, tasas de desempleo o de actividad que presenta, sus relaciones exteriores, análisis territorial de la Argentina, cuáles son las distintas regiones geográficas del país y los principales sectores económicos que presenta. Esta lista es una ayuda para ustedes. Esta lista puede aplicar para cualquier tipo de proyecto. Y una vez que uno estudia todo esto, puede ser que vea con más claridad las oportunidades que ese país presenta para llevar adelante un proyecto. También, otro punto de vista, o digamos, otra recomendación, es tener en cuenta todo esto y exponerlo y presentarlo. ¿Por qué? Porque un proyecto de inversión puede llegar a competir internacionalmente para acceder a los recursos. Puede ser que un proyecto se presente en instituciones o entidades financieras de otra parte del mundo que no conocen cómo funciona, en este caso, la Argentina. Hay países en el mundo que no logran entender qué es la inflación.
¿Por qué un proyecto puede requerir distinta cantidad de recursos para un mismo bien en distintos momentos? No lo entienden. Les cuesta entenderlo porque ellos, su realidad habitual, son economías que no experimentan inflación. Digo inflación como un ejemplo, ¿no? Entonces, con un pantallazo, con esta guía, uno puede contextualizarlo y que digamos, esos evaluadores entiendan el porqué o las particularidades que presenta el proyecto por estar desarrollándose en determinado país. Seguimos haciendo foco y llegamos a la situación de Córdoba. Bueno, más o menos las mismas preguntas que recién. Acá hemos listado, para no ser reiterativo, simplemente la economía, el PBI, las inversiones en infraestructura y servicio y demás, pero también tenemos la misma guía que leíamos recién, que tenía más de 20 puntos. Y lo mismo podríamos hacer con un estudio por sectores. Bueno. Con esto, lo que estaríamos cerrando hoy es el concepto de todos los estudios que requieren. A ver, repasamos. Analizamos que un proyecto tiene 3 etapas. La etapa de preinversión, la de inversión y la de operaciones. Hicimos foco en la etapa de preinversión. Dentro de la etapa de preinversión, observamos que hay 3 estudios centrales que son el de oportunidad, el de previabilidad y el de viabilidad. Y que siempre están los estudios complementarios o de apoyo para fortalecer cualquiera de los 3 estudios que mencionamos antes, y siempre concluimos con un estudio final que le llamamos estudio de apreciación previa. De esos 3 estudios, nuevamente hacemos foco y lo que desarrollamos hoy fue una guía de referencia para que ustedes puedan contextualizar o situar la búsqueda de información para el estudio de oportunidades, que es lo que acabamos de ver recién. Estudiar todo el planeta, estudiar el Mercosur o un sector económico, bajar al país, bajar a la provincia o a la región. Un poco esa fue la estructura de lo que hoy teníamos para analizar, para desarrollar. Y bueno, no sé si quedó claro, si tienen dudas, si se entendió dónde comienza y dónde termina cada etapa, si se entendió las diferencias entre el estudio de oportunidad, de previabilidad y de viabilidad. Recuerden que mencionamos que tienen distintos niveles de costos, también mencionamos que tienen distintos niveles de calidad de información. Bueno, ¿tienen consultas? ¿Quieren que profundicemos algo en particular? Guille, Richard, no sé si me estoy olvidando de algo. No, lo interesante es escuchar a los alumnos que nos hagan un comentario, qué piensan, qué dudas tienen. Profe, yo tengo una duda. ¿Qué estudio marca el fin de cada etapa? O sea, ¿cómo me doy cuenta que paso una etapa a la siguiente? Recuerden, la fase de preinversión, la fase de inversión, la fase operacional. La bisagra entre la etapa o la fase de preinversión y la etapa de
Inversión es la toma de decisión de invertir. Es decir, que le tuvimos que dar al inversor todo el material para que pueda tomar una decisión en firme y a partir de allí dar el sí, en el supuesto que avance con el proyecto, y comienza las erogaciones en inversión. Entre la fase de inversión y la fase operacional es que tengamos un sistema productivo confiable que nos permita entregar un producto que podemos vender o entregar en el mercado. Esas son las dos grandes bisagras entre las tres fases. Entre los distintos estudios de oportunidad, de previsibilidad y viabilidad, en realidad es el nivel de información y obviamente la precisión con la que ustedes van a entregar los resultados. Básicamente en un estudio de oportunidad, de previsibilidad o de viabilidad, se realiza un barrido de todos los temas: el mercado, el producto, dónde vamos a localizar el proyecto, qué materia prima vamos a utilizar, la tecnología, el equipamiento, recursos humanos. Lo que va cambiando entre uno y otro es la calidad de la información y el nivel que profundicemos en su análisis para, obviamente, emitir una opinión más precisa que evolucione desde el estudio de oportunidades hasta el estudio de viabilidad, que es el más preciso, como veíamos recién. Ahí Santiago había hecho una consulta similar, no sé si se respondió ahí con justo lo que comentaba Vicente, Santiago. No sé si quedó una duda sobre eso. Perfecto, ahí nos confirmo. En nuestro proyecto vamos a tener que trabajar desde el estudio de oportunidades, de previabilidad, de viabilidad, y después, hasta ahí tenemos la fase de preinversión. Y luego la fase de inversión con la construcción, la contratación del personal, el diseño, la comercialización de las primeras lotes, la ingeniería del detalle, y llegar hasta la puesta en marcha y el inicio de las operaciones. Cuando lleguemos ahí, empieza otra fase, que es la fase operacional. Resulta que como el mecanismo de trabajo que vamos a realizar es real, lo que tenemos son estudios reales de la fase de preinversión o de la fase de inversión. Por lo tanto, la fase operacional no la vamos a poder hacer. En la fase operacional, una vez que tenemos la puesta en marcha, podemos trabajar en ampliación, en innovación, en rehabilitación, en relocalización, que son otra vez todas actividades profesionales de los ingenieros que hacen a la fase operacional en una empresa. Nosotros llegamos hasta cuando el último lote de preinversión termina y sale dentro de las condiciones y criterios que nosotros le hemos puesto a ese lote productivo, empieza la fase operacional y ahí termina nuestra evaluación del proyecto. ¿Sí? Y cuento una anécdota, ¿no? ¿Cuándo fue, Vicente? 98, 98 empezamos con la cátedra, 2004, 2005, llaman a la universidad de un banco del centro de Córdoba diciendo que estaba ya preotorgado un crédito para una inversión que habían hecho unos alumnos de la escuela, y según el banco, con el aval de la cátedra y el aval de la universidad. Nada de eso era cierto, lo tuvimos que aclarar con el banco, aclarar con la universidad, y bueno, había resultado que un grupo de trabajo había presentado el proyecto y la evaluación de un proyecto y había pedido crédito y el banco se lo estaba otorgando porque cumplía los requisitos. A ese nivel de realidad y de concreciones con la que estamos trabajando. Por eso a partir de ese año, todos ustedes van a firmar una nota, ahí viene también la parte real, que no le hemos mostrado, pero
Ya la vamos a subir con el material, es una nota y una carátula donde todos ustedes van a firmar en forma digital, este año y el pasado así fue, donde esto es solo un trabajo meramente pedagógico de aprendizaje en una cátedra y no tiene ninguna posibilidad de hacerse real, y que ni la cátedra ni la universidad avalan este proyecto que hacen ustedes. Simplemente tiene una función meramente pedagógica y de aprendizaje. Pero bueno, ese año tuvimos que aclararlo varias veces a esto. Digo, y hablo del nivel de concreción que tiene, ¿no? Y de realidad que tiene el proyecto y de método. Sí. No, completando eso, es lo que decíamos los otros días. Tomen esta instancia como un ensayo muy real. En este proyecto van a realizar estudios o van a aplicar muchos estudios que han visto en otras materias, que tal vez antes los realizaban con ejercicios o con datos suministrados por las cátedras. Aquí la búsqueda de información va a ser realizada por ustedes directamente. Ustedes van a ser los que van a recabar la información, la van a procesar a la información aplicando los criterios que han adquirido a lo largo de estos 4 años en la universidad. En este proyecto van a integrar muchas herramientas que desarrollaron o adquirieron durante los años anteriores, más las que demos este año. Van a desarrollar todos ellos y las van a combinar, amalgamar todos en un solo proyecto y en un proyecto real. Entonces, es una muy buena práctica la que vamos a poder hacer durante todo el año. Y es tan buena que pasó lo que contaba Ricardo recién. Un grupo de alumnos lo presentó en el banco y el banco lo calificó para otorgar el crédito. Lo calificó en la vida real, lo calificó el banco. No es que obtuvieron una nota de bueno, de muy bueno, de un docente. Lo presentaron en un banco comercial y el banco comercial estaba dispuesto a darle los avales. Así que bueno, van a ver al final del año, y espero que así sea, que todo lo que se desarrolle, todo lo que ustedes van a desarrollar, va a aportar mucho a su formación, como muchas materias, ¿no? Pero esta les va a permitir bajar a tierra, en un caso real, que va a ser su proyecto, todas las herramientas que hasta hoy han conocido a través de las distintas cátedras de la facultad. Bueno, ¿algún comentario? ¿Alguna crítica? ¿Recomendación por el momento? Profe, ¿Sí? el tema de la bibliografía, ¿hay algún apunte o son los PowerPoint estos? La bibliografía son los libros que les enseñamos o les proyectamos el día lunes, para el caso de ustedes. Esa es la bibliografía. Los PowerPoint es simplemente una ayuda a memoria de los temas que vamos desarrollando. Un extracto o una referencia para dar la clase. La bibliografía que ustedes tienen que consultar y que va a ser base de las evaluaciones y demás, es lo que les mostramos, los 3 libros que les mostramos el lunes pasado. Hay apuntes, hay resúmenes de otros cursos de otros alumnos. Eso es material que corre por su cuenta, puede ser consultado, puede servir, pero para nada cubre las expectativas de la bibliografía oficial. Todo material suma, y es bueno que lo revisen, que lo lean, no va a estar de más, pero no significa que sea suficiente para tal vez una instancia del examen final o en la instancia de la defensa del TP.
tenemos ahora la deuda de subírselos estos días. Así que apenas se los subamos y junto con este Power de las 2 clases de esta semana, le subimos el material de los 3 libros, algún otro más también para consulta, y ahí ya lo ponemos a disposición de ustedes. Apenas lo tengamos, se lo subimos a la UB primero y después se lo comunicamos por Telegram. Profe, una consulta. ¿Hay posibilidad de que suban las filminas de la clase antes? Así podemos tomar nota encima de las filminas. Sí, se lo vamos a subir la semana que viene, va a estar antes. Sí, ya lo preguntaste el lunes y dijimos lo mismo. Bueno, chicos, Vicente, Guille, vamos cerrando. ¿Estamos, chicos, por hoy? Agradecemos todo el día. Aguanten en esta no presencialidad y sigamos hacia adelante. Gracias a todos. ¿Cierro? Sí, señor. Perfecto, profe. Gracias. Bueno, Chao, gracias profe, a nos todos. vemos. Muchas Hasta el gracias. lunes. Nos vemos. Gracias, muy amable. Chau, chau. Chau, gracias.